¿qué tal? Qué gusto que nos pueda acompañar en una entrega más de nuestros programas Mujeres con Voz. Soy Ivania Arias y como siempre me complace enormemente que usted nos honre con su compañía. Especialmente hoy lunes 19 de junio, donde vamos a estar conversando con un grupo de señoras empoderadísimas, con un grupo de señoras con vasta experiencia en la parte política, y con ellas estamos el día de hoy justo y sencillamente porque mañana, martes 20 de junio, es una fecha muy importante que queremos rescatar y que queremos compartir con ustedes sobre las luchas que han motivado también a esta conmemoración. Mañana es el Día Nacional del Reconocimiento de los Derechos Políticos de las Mujeres costarricenses. Esta fecha nos recuerda la importancia de trabajar en colectivo y trabajar en colectivo para seguir continuando, para continuar y para avanzar hacia el camino de la igualdad de derechos y de oportunidades entre mujeres y hombres y por supuesto la no discriminación. Todo ello como pilares centrales, como pilares fundamentales de la democracia paritaria, que es hacia donde queremos encaminarnos. En esta oportunidad, les decía, estamos conversando con mujeres lideresas, representantes de los mecanismos de género de los partidos políticos. Estas señoras se han organizado, han creado estas alianzas y han podido entonces consignar, el Frente de Mujeres de Partidos Políticos. Y en este Frente de Mujeres de Partidos Políticos, justa y sencillamente se ven todos esos puntos de coincidencia entre los partidos políticos. ¿Para qué? Para poder impulsar la participación política de las mujeres a lo interno de las agrupaciones políticas. Por eso a mí me place realmente presentar este panel de lujo que hoy me acompañan. Yo las voy a estar presentando. Doña Carolina Delgado, ya ustedes la conocen. Doña Carolina Delgado Ramírez, diputada de la República. Ella es representante del Frente de Mujeres por el Partido Liberación Nacional. Y además doña Carolina es la fundadora del Frente, justamente la fundadora del Frente de los Partidos Políticos. Doña Carolina, bienvenida. También nos acompaña doña Huaizán Gin Herrera. ¿Es así? ¿Lo dije bien? Ok, gracias. Doña Huaizán es del Partido Unidad Social Cristiana. Ella es expresidenta y secretaria de la mujer del Partido Unidad Social Cristiana, su fundadora. También tenemos a doña Marcela Sánchez Cortés, del Partido Frente Amplio, y el mecanismo del Frente Amplio, ella es la presidenta. No, mentira. Doña Marcela es del Comité Ejecutivo. Miembro de la Coordinación Nacional. Miembro de la Coordinación Nacional de la Secretaría de las Mujeres del Frente Amplio. Todos los mecanismos de los partidos políticos reciben un nombre diferente. Doña Marcela, bienvenida. Tenemos a doña Vivian Solís Espinosa. Ella es del Partido Acción Ciudadana y el mecanismo, usted forma parte, usted es la presidenta. Soy la coordinadora nacional. La coordinadora nacional de la Comisión Nacional de Mujeres del PAC. Bienvenida, doña Vivian. Tenemos a doña Sonia. Doña Sonia Madrigal Fernández es del Partido Curridabat Siglo XXI y doña Sonia forma parte del Comité Ejecutivo. Y finalmente tenemos a doña Giselle. Doña Giselle Mora Peña, del Partido Republicano Social Cristiano, y el mecanismo es la Secretaría de la Mujer del partido. Perfecto. También tenemos por acá, y yo las voy a llamar para que por favor también nos acompañen aquí. Tenemos a doña Ann McKinley, que ella es del Partido Acción Ciudadana, de la Comisión Mujer del PAC. Bienvenida. Tenemos a Irene Barrantes, que es del Frente Amplio de la Secretaría de las Mujeres. Bienvenida, Irene. Y tenemos a Hansel Vargas, que ella es representante del Frente de Mujeres del Partido Unidad Social Cristiana. Ellas son parte de las mujeres que conforman este frente del Frente de Mujeres de los Partidos Políticos. Muchas gracias a todas por estar hoy acá.
Bueno, y vamos a empezar entonces con esta conversación donde pues hace 100 años, ¿verdad? Tenemos que se constituyó este año, se cumplen los 100 años de la conformación de la Liga Feminista Costarricense, liderada por esta gran lideresa y esta gran mujer costarricense, doña Ángela Brown Acuña, quien fue la presidenta de Acuña Brown. ¿Lo dije mal? Sí. Sí, qué pena. Acuña Brown, que es la presidenta, y pues lucharon más de 30 años por el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres y a ser electas. Entonces, tomando como referencia este acto histórico de este año, de los 100 años de la Liga Feminista Costarricense, vamos a empezar entonces con esta conversación, primero haciendo la consulta y se las dejo ahí al aire. ¿Qué motivó la conformación del Frente de Mujeres de Partidos Políticos? ¿Quiénes son? ¿Qué representa este colectivo? Bueno, buenos a todas. Realmente estar en un panel como este creo que a una la enriquece mucho, y especialmente porque a pesar de que la lucha tiene un poquito más de 100 años, si lo vemos desde esa perspectiva, tenemos menos que eso de ser ciudadanas y de tener la condición para poder ser electas y poder elegir, que es la parte más importante. Pero también hemos entendido como mujeres de los diferentes partidos políticos que las barreras y los problemas son, no importa el partido político, son exactamente lo mismo, y en esas circunstancias entendimos que teníamos que crear o agruparnos para trabajar de manera conjunta en resolver esos problemas en el mediano y largo plazo. Creo que la Liga Feminista nos dio el ejemplo suficiente para entender que las mujeres nos podemos unir para buscar soluciones a los problemas, especialmente en los derechos políticos de las mujeres. Así que ya hace mucho tiempo se conformó otra organización, que no era el Frente, que inicialmente era para agrupar las organizaciones de mujeres de los partidos políticos para trabajar a lo interno en procesos de tener incidencia y sensibilización a lo interno de los partidos. Posteriormente tuvimos que migrar. Muchas de todas estuvimos en esa organización inicialmente, que no cumplió sus objetivos, y logramos migrar al Frente de Mujeres con una claridad muchísimo más específica de lo que teníamos que hacer, y eso lo venimos haciendo realmente desde hace un par de años, y pues estamos en la intención de ir incluyendo más mujeres, pero también fomentar que dentro de los partidos políticos se hagan las organizaciones de mujeres. Pocos partidos hoy políticos, a pesar de que hay muchos a nivel de país, a nivel provincial, a nivel cantonal, no tienen organizaciones de mujeres, y eso es lo que nosotros también tenemos que generar a lo interno de los partidos políticos. Sí, ese recuento que hace Carolina es importantísimo desde el punto de vista histórico para nosotras mujeres, porque no necesariamente estamos en una cultura que nos ha abierto los brazos para que participemos de una manera activa y rememorar las luchas de las mujeres que nos antecedieron, buscando asegurar un lugar para el pleno disfrute de los desarrollos políticos de las mujeres. Creo que es la base importantísima de reconocer esa semilla de lo que es el Frente de Mujeres de Partidos Políticos. No necesariamente la cultura ni la política costarricense y por ende latinoamericana hace honor a que hayan alianzas entre mujeres. Entonces el término de unirnos sobre aquello que nos convoque, aquello que nos hace todavía más fuertes en las luchas, creo que es vital para este movimiento, este frente que nosotras representamos con muchísimo orgullo y mucho cariño, porque yo a todas las estimo muchísimo. Yo creo que eso es importantísimo decirlo. Y si alguien quisiera formar parte de este frente, ¿cómo son esas coordinaciones que se podrían estar haciendo? ¿Cuáles son los requerimientos que se estarían? Marce fue muy férrea en eso. Sí, las razones por las que se forma el Frente de Mujeres de Partidos Políticos es dándonos cuenta que dentro de cada partido existían los mismos problemas, ¿verdad?, de violencia política hacia las mujeres,
nos encontrábamos que a las compañeras se les ponían en los últimos lugares, en los puestos que no iban a ser votados, siendo las mujeres en muchas de las comunidades y espacios líderes, ¿verdad? Que eran las que movían y demás. Entonces, el Frente nace de la iniciativa por cierto, de Marta Solano, ¿verdad? No nace de ahí, ¿verdad? Con Carolina Delgado. Y pensamos que era importante que desde las secretarías de las mujeres dentro de cada partido, secretarías, comisiones, frentes de mujeres, como se le llama el mecanismo, es lo esencial para que se puedan hacer las transformaciones internas en los partidos políticos. De ahí que el requisito principal para poder estar en el Frente de Mujeres es que en ese partido haya organización de las mujeres, hay un mecanismo fundado, porque es muy difícil poder pelear usted en soledad, ¿verdad? No es con la presidenta de un partido o el presidente o ¿verdad? Coordinadoras, es que es las mujeres organizadas exigiendo espacios de no violencia, exigiendo el derecho a la participación política, y solo las mujeres organizadas dentro de los partidos políticos pueden lograr esa transformación. Entonces, ese es el requisito. También nosotros hemos llegado al acuerdo que el Frente es un espacio seguro para nosotras, y en esa perspectiva también nos interesan las normas éticas en el comportamiento interno del Frente de Mujeres, ¿verdad? Porque aquí compartimos nuestros problemas y buscamos soluciones y queremos trabajar en esa línea, y tiene que ser un espacio seguro para que nosotras podamos enfrentarnos y poder hacer el trabajo hacia futuro. Y es que eso es un poco la pregunta que seguía, porque siendo mujeres con distintas ideologías políticas, ¿verdad? Y pues con distintos intereses, ¿cuáles son entonces esos aprendizajes que se han podido capitalizar y cuáles recomiendan para lograr trabajar entonces en colectivo por ese objetivo común? Bueno, primero, buenas tardes a todas. Un gran abrazo sororario. Con referente a esa pregunta, es importante vernos como aliadas y también vernos desde la inclusión y desde el respeto. Desde ahí, desde ese respeto de que cada una ha tenido su lucha a lo interno de los partidos, cada una ha generado representatividad, cada una ha tenido un camino a seguir, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, es desde la inclusión, desde el respeto, desde hacer pactos sororarios entre nosotras, el trabajar lo que nos une, no lo que nos separa. Trabajar desde que la violencia política es violencia política aquí, en mi partido y en los otros partidos que hay. Hay violencia política en la Asamblea Legislativa, hay violencia política en los foros en los que podamos estar, hay violencia política hasta en la mínima expresión que lo han hecho normalizado. Entonces, desde esa perspectiva hemos trabajado como mujeres, y no solamente las que estamos acá, han habido otras antecesoras, otras coordinadoras que han estado en estos espacios, dicho sea de paso, Marta Solano, que pertenece a mi partido político y es feminista, fue una de las grandes líderes que ha hecho que esto continúe. Entonces, desde el respeto, desde la inclusión y desde hacer pactos sororarios. ¿Cuántos años tiene el Frente? Como 4 años, más o menos, tenemos. Realmente la organización inicial empezó como en el 2015, por ahí, 2015, 2016, y después iniciamos con el Frente hace como 4 años, más o menos. Pero digamos, hemos hablado aquí de violencia política, violencia contra las mujeres en la política, que es el término correcto. El punto de encuentro va más allá que la... Si me permiten ahí. Nosotras tuvimos la gran oportunidad de coordinar de la mano con el INAMO, con diferentes instancias del INAMO, aquellos primeros proyectos de ley desde su boceto, que fue el 20.308, lo que vino a hacer ahorita la ley 10.235,
y tuvimos la posibilidad de ser lectoras, de poder revisar también ese proyecto, de podernos empapar un poquito cuando no teníamos todavía una ley que nos diera un asidero o una normativa de cómo trabajar protocolos, digamos, de denuncias de las compañeras por violencia política. En realidad estábamos un poco lejos de entender cuáles eran las manifestaciones, y todavía yo creo que ya lo hablaremos más adelante. No solamente ese proyecto de ley pudimos concretar, porque así lo veo, porque fue un esfuerzo del colectivo junto con otros grupos organizados de mujeres, que en realidad desde también la Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa, varios grupos empujaron el tema de la aprobación de esta primera ley. También trabajamos lo que ahora es, a mí se me olvidó un poco el número de la ley, pero el fortalecimiento, gracias Caro, de las vicealcaldías. Sobre todo ese proyecto lo llevamos de la mano, hay otros que están en el camino y creo que juntas, en realidad pareciera ser un cliché, pero es que nosotros lo vivenciamos. Es mucho más fuerte trabajar esto con todas las aristas que representan las resistencias que hay dentro de los partidos políticos. Es más fácil para nosotras enfrentar a manera de frente, a manera de un bloque más organizado, cuáles serían esas ventajas y esas desventajas, que al fin y al cabo es un entrabamiento para una democracia que ya tiene que divisarse paritaria. Yo creo que otro elemento importante, en el Frente de Mujeres es que partimos desde los conceptos y entonces dijimos, ok, el primer elemento para poder mantenernos es la sororidad, a entender qué era este concepto y desde ahí, como dice Vivian, ¿verdad? Podernos respetar, aún con ideologías muy distintas. Hay temas en los que sabemos, no los discutimos porque estamos muy claros quién está de qué lado, pero hay temas que todas nos sentimos, nos sensibilizamos, nos enojamos y peleamos juntas. Los temas comunes. Los temas comunes, ¿verdad? En esa sororidad, ¿verdad? Que efectivamente es más allá de la violencia política, es desde las capacitaciones hacia las mujeres, desde los financiamientos, desde los espacios, desde la voz que se debe escuchar, ¿verdad? Entonces sí ha sido una gran riqueza en realidad. No fácil, nos cuesta mucho, todas estamos súper full, ¿verdad? Súper cargadas de cosas, pero hacemos este esfuerzo. Tal vez nada más recordarles cuando nos unimos para presentar una denuncia contra los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones por no aplicar hace 4 años la paridad en procesos municipales, a pesar de que nos la rechazaron a puertas, ¿verdad? Fue importante porque ahí empezamos las luchas de manera común y para que de alguna manera se evitara esa violencia política de la no participación en paridad, que creo que es uno de los elementos importantísimos que hay que recalcar que hemos hecho. Es decir, va más allá del espacio de nosotros, sino tenemos que salir a luchar esos espacios y a evitar que la violencia política se dé claramente. Digamos, yo creo que lo importante es la incidencia que se hace a nivel nacional, a nivel de proyectos, a nivel de la Asamblea Legislativa, pero también a nivel de la parte institucional, igualmente dentro de nuestros mismos partidos, porque podemos hacer incidencia un partido con el otro, porque vamos aprendiendo, porque habrán unos que están más rezagados que otros, entonces vamos aprendiendo y vamos tratando de empoderar a la mujer en los partidos. Y un tema que me parece muy importante rescatar, es porque yo soy de las últimas en incorporarme, es que realmente esa sororidad y ese respeto y esa consideración para conmigo ha sido total y absoluta. Yo puedo decirles que todos los proyectos que se han gestado durante el tiempo en que yo he estado han sido partiendo de ese respeto y partiendo de que mi experiencia de un partido cantonal, que es muy distinta a la experiencia que ustedes dentro de un partido nacional pueden tener, a pesar de eso yo he sentido claramente que lo que nos une es mucho más de lo que nos separa. Y ese acompañamiento no solo es importante desde el punto de vista personal, sino es el acompañamiento que puedo transmitir a mis compañeras, a sentir que efectivamente las mujeres merecemos mucho más
de lo que hoy por hoy sentimos que nos toca. Y ese sentimiento realmente es abrumador a veces cuando sentimos que la violencia la palpamos en una palabra, en una mención, en un consejo municipal, en una forma de tratar de minimizar lo que has hecho solo por un título. O sea, realmente hay muchísimos matices de la violencia que nosotras mismas hemos mantenido como así es, ¿verdad? Hemos aceptado de alguna manera y la vivencia con las compañeras permite justamente evidenciar que eso no es cierto y evidenciar que el día a día contiene mucho más violencia de la que nosotras mismas habíamos pensado alguna vez. Ahí me gustaría aportar porque, bueno, de alguna manera también nuestra formación académica y nuestra formación profesional nos ayuda de alguna manera a tener una perspectiva distinta al ser mujer política, porque no todas estamos en lo mismo, entonces hay un enriquecimiento mutuo porque una está en la lucha frontal por los derechos humanos, la otra tiene en realidad una visión que es tal vez un poco más didáctica y entonces por ahí, ¿verdad? Lo que decía la compañera Giselle de la incidencia y entonces el acompañamiento también va hacia otros niveles de formación, que al fin y al cabo es desarrollo humano. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Un aprendizaje dentro del frente ha sido para mí el comparar los estadios de avance. Y entonces, de una manera muy clara, hemos podido, yo uso por lo menos esa metáfora, que es como un trencito y ahí van los vagoncitos y van unos más adelantados, otros más rápido y otros al final. Y yo cuando entré al frente decía, mi curva de aprendizaje está realmente lenta. Y Carolina iba, y las otras, y aquellas, hay unas compañeras que quedaron ahí en el camino, botadas, y entonces decía uno, ¿qué estaré haciendo yo mal? Y ahí es donde nos sentimos con los principios que hemos seguido en el frente, de que no es solo sororidad desde el punto de vista de doña Marcela Lagarde, es también palabras que ni siquiera existen en vocablos nuestros, el afidamento, que es la relación entre mujeres con un grado de confianza para poder realmente avanzar en los puntos en común. Nuestro vocabulario a veces se queda corto cuando se trata de expresar lo que nosotras podemos hacer la una por la otra, no necesariamente en el plano político, a veces hasta en el plano personal como seres humanos. Yo nada más quería agregar que nosotros tenemos un pacto entre nosotras porque llegamos a una campaña nacional y nunca hemos tenido problemas. Es decir, en la campaña nacional que competimos, porque hemos competido entre nosotras, nunca nos hemos agredido y no hemos tenido problemas a lo interno de la misma organización. Y eso nos enseña a nosotras, pero enseña a las demás que sí podemos compartir esas diferencias, que podemos ir a una campaña electoral y aún así podemos estar claras cuáles son los objetivos de la organización. Claro, y con la participación de doña Sonia decía que ella es la más nueva, digamos, ¿verdad?, en el frente, con un partido cantonal. Si en este momento hay señoras, o más adelante nos van a escuchar, nos van a ver señoras que forman parte de un partido, ¿verdad?, cantonal, y dicen, yo quiero formar parte del frente, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer cuerpo ahí, ¿qué haría? ¿Qué tendría que hacer esa persona? ¿Cómo se vincula? Realmente, en algún momento también mandamos información a los diferentes partidos políticos y tuvimos múltiples reacciones. Hay dos maneras, sea que nosotros los invitemos o sea que ellas quieran integrarse. Hay todo un procedimiento de incorporación, ¿verdad? Por todo lo que veníamos diciendo, el tema ético. Adicionalmente tiene que garantizarnos que tiene una organización interna de mujeres, que tiene un plazo, el mismo partido político, de estar vigente, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues entonces se incorporan de manera plena con todo la toma de decisiones. Eso nos ha costado un poco, digamos, porque nos gustaría que estuvieran todos, ¿verdad? Y todas, o todos los partidos políticos y todas las mujeres que estén ahí, pero realmente es un proceso que va a ir siendo gradual porque hay que ir fomentando la organización de mujeres dentro de los partidos políticos, ¿verdad? Y ese proceso muchísimo más lento. Y es que la práctica es la que nos ha dicho
que tienen que estar las mujeres organizadas dentro de los partidos políticos. El Frente de Mujeres podría ayudar a capacitar en el cómo, en un acompañamiento, pero es una decisión desde las mujeres de cada partido político. Sí, aquí nada se Podemos impone. acompañarles, pero desde la práctica sabemos que si no hay una organización, si no hay un grupo de mujeres organizados dentro de ese partido, la lucha es que en soledad no se puede. Y no solamente eso, esto es de organizaciones de mujeres, aquí estamos nosotras, pero en algún momento vamos a terminar de estar, por ejemplo, en esa posición dentro del partido, y la idea es que las organizaciones sigan. Es decir, nosotros podemos seguir acompañando, pero en un momento, yo siempre les digo, la primera que se va a ir soy yo, ¿verdad? Y reconocer que eso es un espacio para la organización, para el movimiento Mujeres del partido, y es igual para las demás. Entonces, ¿por qué? Porque son las que generarían incidencia. Entonces, de ahí que es importante que tenga la organización de mujeres, porque si no hay organización de mujeres, se convierte en una única persona, que es parte de los problemas que tuvimos con la organización anterior. Terminó siendo de personas y no de grupos de mujeres dentro de los partidos políticos. Y no se puede desconocer que los partidos políticos son estructuras organizativas, y como tales hay una jerarquía, una verticalidad que de alguna manera, aunque todos tenemos que seguir nuestros procedimientos, nuestros reglamentos de renovación de estructuras y todo, somos cuerpos compuestos por seres humanos y hay ciclos. Entonces, en la medida en que nosotras mismas podamos ir pasando la estafeta a nuestras compañeras, que ya estamos, nosotros aquí estamos convertidas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entendemos a veces, con más o menos irreverencia a veces, pero sí necesitamos ir pasando esta estafeta a las compañeras más jóvenes, las que están, ojalá, y en las secretarías de juventud de los partidos, que están en otros sectores, porque es importantísimo que seamos más las que, y no solamente nosotras, o sea, no queremos que se vayan con la idea de que somos solo mujeres, hay muchísimos compañeros dentro y fuera de los partidos que creen exactamente lo mismo que nosotros, ¿verdad? Que podemos estar avanzando sin pisarnos los talones, que debemos llegar a una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria, y que solamente dentro de esas estructuras que por este momento en su forma, digámoslo así, mayoritaria, pueden accederse al poder, no son las únicas, pero de manera organizada creo que los partidos políticos siguen siendo este semillero en donde encontramos tanto hombres como mujeres que participen por los ideales correctos y con los objetivos correctos. Algunas de nosotras estamos en funciones, ya sea desde la Asamblea Legislativa, desde los consejos municipales o desde otras instancias de sociedad civil, pero ese mensaje tiene que calar, tiene que ir más allá para toda la sociedad. Desde el año pasado se ha venido desarrollando un convenio entre el Instituto Nacional de las Mujeres y la Agencia de Cooperación Española. Es un proyecto justo y sencillamente para el fortalecimiento, ¿verdad?, de los mecanismos de género de los partidos políticos. Tal vez un poquito, si ustedes me cuentan cómo ha sido esta experiencia del proyecto, cuáles han sido tal vez los mayores aprendizajes y de forma breve, ¿verdad?, en qué consiste este trabajo conjunto que se está haciendo. Yo quisiera aportar en esta parte, con lo que han dicho estas compañeras y las que están en nuestros colectivos. Quiero decir que el unirnos, el estar juntas como colectivo dentro de los partidos no es nada fácil. La lucha no se hace en solitario, no lo podemos hacer una sola mujer, pero en la unión de nosotras hemos encontrado diferencias y hemos trabajado en esas diferencias, y con eso hemos abarcado este proyecto, y el INAMO nos ha abierto las puertas con este proyecto. ¿Por qué desde las diferencias? Porque en un partido se llama Movimiento de Mujeres, en el otro partido se llama Frente de Mujeres, en mi partido se llama Comisión Nacional de las Mujeres, y en otros partidos hay Secretaría y hay Frente de Mujeres. Entonces, este proyecto lo que nos ha hecho es ver desde las diferencias
qué poderosas somos y qué podemos llegar a ser dentro de los partidos. Y buscar un mecanismo o una forma, una hoja de ruta en la cual nosotras podemos llegar a estructurar un buen mecanismo de género, y aquellos partidos políticos o aquellas mujeres que estén en los partidos políticos pueden tener una guía de cómo llegar a ser un mecanismo de género dentro de sus partidos. No hay nada escrito, no hay un manual. Nuestras antecesoras lucharon, la Liga Feminista luchó, ¿verdad?, por nuestros derechos, por ser elegidas y por elegir. Nuestras antecesoras dentro de los partidos políticos tuvieron que abrirse camino desde la paridad en la estructura, desde tener puestos de toma de decisión, desde no ser invisibilizadas. En cada uno de nuestros partidos ha sido diferente el camino, pero eso no quiere decir que podamos tener una hoja de ruta y que aquellas mujeres que están en esos partidos puedan accesar a esta hoja de ruta y puedan decir: esto nos ayuda para avanzar, para una democracia paritaria, porque sin nosotras no hay democracia. Ese es el principio democrático, y en Costa Rica la autorregulación partidaria es muy respetada, por eso es que hay una diversidad. Yo creo que lo que decía Vivian es muy importante, de que finalmente no importa cómo se organizan en lo interno, son los objetivos por los cuales tienen que organizarse, y creo que ahí es donde hay que apuntar desde el Frente de Mujeres y hacerles ver. Yo me he dado cuenta que cuando hablamos de violencia siempre pensamos desde lo personal y lo íntimo. Cuando nos damos cuenta que la compañera de la par, que Sonia, que Giselle, que todos hemos recibido y compartimos esas experiencias y compartimos cómo hemos ido resolviendo, ¿verdad? Cuando empezamos con esto, con Guaysán, tuvimos enormes discusiones del tema paridad y tuvimos discusiones sobre cómo implementarla. Bueno, esa experiencia que podemos tener todas nosotras desde nuestra perspectiva ayuda que esa conformación de la organización que se quiera hacer tenga los objetivos que realmente son válidos para poder adelantar en el proceso, ¿verdad? Y que hay luchas que tenemos que dar de manera conjunta. Capacitación, que es algo que no tenemos o nos cuesta tener mucho a lo interno de los partidos. Hay otras dudas que vamos teniendo. Ya nos vamos a enfrentar a una campaña municipal donde vamos a tener un grupo de mujeres muy grande aspirando. Bueno, ¿cómo fortalecemos las habilidades de las candidatas? Y no importa el partido político que sea, ¿verdad? Lo importante es que dejen de vernos como las candidatas perdedoras, ¿verdad? Que en algún momento y nosotras podamos demostrar todas nuestras habilidades para poder ser triunfadoras a lo interno, pero también desarrollar ese empoderamiento político que deberíamos tener en los diferentes partidos. Sí, yo quería comentar además con el tema específico de esta capacitación que tuvimos, este trabajo que hicimos con la Cooperación Española y el INAMO. Realmente hay un punto antes y después. Yo creo que no podemos hablar de que sin esa capacitación estaríamos tan fortalecidas desde los mecanismos, porque hablar inclusive de un mecanismo que viene a defender a las mujeres desde el punto de vista político, aunque existieran los mecanismos dentro de los partidos políticos, las experiencias no eran las mismas antes del mecanismo de este curso como ahora. Realmente yo siento que, y debo agradecer muchísimo porque en ese momento Guaysán me invitó e insistió muchísimo porque ya teníamos algunos años de estar solicitando la incorporación y ya yo estaba un poco rendida, pero bueno, por suerte se dio. Pero yo sí creo que marca un hito. Ese curso realmente debe replicar y debemos replicarlo a muchas mujeres que todavía hoy no conocen cuál es el mecanismo realmente, cuál es el acceso. Existe el mecanismo y esta primera etapa creo que es importante, pero hay que consolidarlo hacia una segunda etapa en la cual nosotras podamos darle visibilización a ese mecanismo y al procedimiento que tiene que seguirse. Porque a veces es muy difícil para las mujeres en política, con todas las cosas que debemos atender, no solo como mujeres, sino también como políticas, además tener que hacer ese esfuerzo de defendernos. A veces no queremos ocupar nuestro tiempo en ese momento para eso que significa pensar en mí,
pero yo sí creo que esta es una clave importante de lo que, como un reto que tiene el frente a lo que viene, a cómo hacer que ese mecanismo sea efectivo. Sí, hablando precisamente de lo que viene, yo creo que me estoy anticipando, ¿verdad? Por los tiempos. Hablando de lo que viene, el proceso de elecciones municipales 2024 es sumamente complejo, si no el más complejo que hemos vivido hasta el momento, con una normativa electoral con unos altos grados de inclusividad, ¿verdad? Finalmente, el tema de la paridad calando en los puestos tanto plurinominales como uninominales, y la muletilla de lo que hablaba también Caro, la autorregulación partidaria que se convierte al final en una institucionalidad que nosotras solas no podemos combatir. Entonces tenemos que seguir tomando decisiones que afecten desde estos mecanismos a precisamente formular las bases o cambiar los estatutos donde sea necesario, que esté en letra, que no sea letra muerta, que realmente las mismas mujeres y los hombres que apoyen toda la iniciativa de las compañeras que van encabezando en cuáles tales cantones, cuál es la oferta, realmente vivan de manera pragmática, que es más fácil llevar este trabajo sobre los hombros si es de manera compartida. Y tal vez como a manera de anécdota, nosotros siempre hablamos de la posibilidad de que al ser mujeres políticas no se nos, ya se nos etiqueta suficiente, ¿verdad? Y los impactos que puede tener el dar 3 pasos hacia adelante, probablemente a veces el mismo sistema se protege y empuja, ¿verdad? Y empuja y golpea fuertemente, y en ese contexto de trabajo político, que es de los más violentos que hay, nosotras mismas tendemos a algunas veces a sentirnos como que estamos desvalidas, pero dentro de la alianza de mujeres, del apoyo con otras compañeras, siempre el tema de sororidad, no solamente la felicidad andando, es que si algo vemos que está mal, si tal vez tenemos la confianza para poderle decir a una compañera, pasa esto, vemos que tal vez está difícil la situación, hay que hacerlo, hay que decirlo y a sincerarse y ser también positivas dentro de las situaciones negativas que se estén viviendo. Sí me gustaría tal vez en algún momento, no sé, comentar sobre las otras alianzas que hemos hecho con otra institucionalidad para apoyo precisamente de la misión del Frente. Yo tal vez que no quisiera dejar pasar el momento, porque en la pregunta hablábamos de la cooperación española y hablábamos del INAMU, y me parece que vale el espacio agradecerle al INAMU y agradecer a la cooperación que nos han permitido también a nosotros poder irnos fortaleciendo. Yo personalmente era muy crítica inclusive del INAMU, y siento que los pasos que el INAMU ha dado, no solamente involucrándose a nivel de la violencia doméstica, ¿verdad?, sino que también ir más allá de esa violencia, y es un gran apoyo para nosotros el Frente para poder seguir avanzando. Creo que si una de las debilidades que tenemos estos grupos es que carecemos de recursos para poder avanzar, y bueno, yo soy una fiel creyente de la cooperación internacional, de la cooperación, y me ha tocado trabajar en otras instancias con la cooperación española, sé de lo valioso que es, y aplausos a esta alianza que hace INAMU con la cooperación y que vienen a ayudarnos a fortalecer el grupo de nosotros, el Frente. Muchas gracias, doña Giselle. Lo hemos hablado ya en reiteradas ocasiones a lo largo de esta conversación, y es de la ley 10.235, ¿verdad?, aprobada el año pasado, ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. Una ley que fue aprobada después de diversos, variados intentos, ¿verdad?, por legislar en esa materia. Sobre esta ley, tal vez dos preguntitas puntuales. ¿Creen ustedes que esta es una ley que realmente constituye una herramienta poderosa para prevenir y detener las situaciones de violencia contra las mujeres en la política? Tema número 1.
Y tema número 2, ¿cuáles consideran ustedes que son los mayores obstáculos que podrían darse para el cumplimiento de esta normativa? Bueno, yo quisiera aportar en esta parte que si no hubieran sido pactos sororarios, la ley no sale. Entonces, sí creo que desde el entendimiento de que todas sufrimos violencia política por razones de género, el proyecto 20.308 salió después de muchos años, 14 años, que se estuvo luchando por esa ley. Entonces, agradecerle a todas las mujeres que estuvieron en la lucha para que saliera esa ley. Tuvimos que dejar algunas, ¿verdad? La ley no contempla algunas, pero sí salió principalmente para instituciones, para consejos municipales, para partidos políticos, que es muy importante. Teníamos una fecha, todos los partidos políticos, para tener un reglamento a lo interno. Dicho sea de paso, en el cuatrienio pasado se aprobó la ley y también se aprobó con mucha determinación, en el sentido de que había que avanzar con algo, pero que había que avanzar. Se negoció, sí, se negociaron, hubieron mociones, hubieron algunas reformas que ahora hay que hacerle a la ley, que eso es la segunda parte que usted nos comenta. Es muy importante toda aquella manifestación de voluntad que hicieron las mujeres en colectivo. Esta ley fue el avance de que muchas consultaran, de que muchas estuvieran, de testimonios de compañeras que dijeron: he sufrido violencia política, me han quitado la palabra, me han invisibilizado, no he estado visible cuando mis aportes han sido, me han obstaculizado toda forma habida y por haber para que mis proyectos salgan. Entonces, eso fue un gran avance desde el cuatrienio pasado. Muchas de nuestras compañeras antecesoras, por mi parte, tengo que decirlo, Nilsen Pérez es diputada del Partido de Acción Ciudadana, muchas de las ministras que estuvieron, Patricia Mora, que también estuvo en el imán, Marcela Guerrero, que estuvieron en el último cuatrienio, entre los 14 años, porque fueron muchos años, fueron 14 años para que esta ley surgiera. Entonces, esta ley marca un hito histórico como la Liga Feminista, porque pusimos sobre la mesa de que sí hay violencia, de no normalizarla y que es por razones de género. No es simplemente porque el país está tornado en un ciclo de violencia, no, hay violencia política por razones de género. Que la ley ¿se puede mejorar? Sí, se puede mejorar, pero tuvimos una punta de lanza, tuvimos mujeres que lucharon por esta ley y seguimos luchando porque la ley sea efectiva, porque sancione, porque radique, por capacitar y por sensibilizar a todos dentro y fuera de las instituciones. Marce, sí, que esta ley me parece importantísima porque sí permite a las mujeres que sea una herramienta en su defensa. Sí, antes hablábamos de violencia política hacia las mujeres en los partidos políticos, en la política, y nos volvían a ver como cosa rara, ¿verdad? O sea, como violencia en la política, por ser mujer, ¿verdad? Por la normalización de la que hablaba Vivi. En el momento en que se establece la ley, que hubiéramos querido que hubiera sido todo lo que en el principio se planteó, bueno, entendemos la negociación, ahí vamos con el otro proyecto para reformarla, pero sí que establece el concepto de lo que es violencia política. No es lo mismo que yo tenga diferencias ideológicas y apunte a las diferencias ideológicas, y otra cosa es que para bajar el piso a otro partido yo me meta con el esposo con la figura con la forma en que se viste, con el estado civil de la compañera, ¿verdad? Eso es violencia política. Entonces, yo creo que uno de los grandes obstáculos para la implementación de la ley es como no conocer bien el concepto de la violencia política. Primero, necesitamos las mujeres estar capacitadas, entendidas del concepto para ser aplicado y hacer uso de esta ley.
¿verdad? Me parece importantísimo ese proceso de formación, De educación a la población. con respecto al concepto, ¿verdad? No todo es violencia política, ¿verdad? Hay diferencias biológicas que uno las puede debatir ideológicamente, pero cuando ya se meten en la parte personal que no se meterían si fuera hombre, de ahí donde marca la gran diferencia. Realmente la ley hace, más allá del concepto, tipifica en delito la violencia política. Es decir, aquí no es un tema de decir estamos recibiendo. Por fin hay un delito, ¿verdad? Cuando aplicamos la violencia política contra las mujeres y ejerce una serie de sanciones en términos generales. ¿Qué es el reto más importante de nosotros? Hacer que sea efectiva la ley. Porque, digamos, en otros países que se ha dado, a pesar de que nos ganaron en tiempo de aprobar una ley de violencia política, nunca han sancionado a nadie. Y yo creo que no es que estamos deseosas que sancionen a alguien, lo que estamos deseosas es que no haya violencia política. Y en ese sentido es aplicarla. ¿Ha costado? Sí, porque obvio, vamos a ver, todavía hay mucho recelo, ¿verdad? No entienden el concepto de violencia política, entonces no quieren arriesgarse a tener que ejecutar una norma. No hemos logrado que todos los consejos municipales aprueben el reglamento y si lo aprueban no lo publican y como no lo publican no lo pueden aplicar. El Tribunal Supremo de Elecciones hizo una buena labor. En algún momento lo llamamos a la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa y les dijimos que van a hacer ustedes con la aplicación de la norma. Y fue cuando dijeron a todos los partidos políticos tienen que actualizarse y tienen que tener el reglamento y hacer los cambios estatutarios, porque si no lo hacen no pueden participar. Y ahí empezamos de alguna manera a lograr socializar el tema. Y creo que en este primer escenario de aplicación que vamos a tener con procesos municipales, creo que es donde podríamos entender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona de la norma, para poder hacer los ajustes realmente necesarios. Pero como yo le digo a todo el mundo, mira, es que eso es violencia o no, lea la ley. Esto es sencillo, ya no me pregunte a mí, yo no voy a meter ningún criterio subjetivo, lea la ley claramente establece que es violencia política. Yo tengo que reconocer que desde el despacho de la diputada Carolina Delgado hubo una presión fuertísima para que se aplicara bien, correctamente los transitorios de la ley, y cuando nos llegó, por lo menos a nuestro Consejo Municipal, un compromiso de articular, porque no tiene sentido hacer una lucha como la que se dio para que cuando se aterrice en la ley no se la apropien las mismas beneficiarias, ¿verdad? Entonces, por lo menos desde nuestro Consejo Municipal en Alajuela se hizo un esfuerzo por aplicar el reglamento modelo. Solicitamos a planificación estratégica del INAMU y allá respondieron como los coroneles, ¿verdad? Y las coronelas también, mandando esa directriz porque en realidad muchos de los cantones desconocían siquiera el tema. Y creo que es importantísimo pues sí llegar a esa segunda publicación del reglamento. Ya estamos ahí esta semana, si Dios quiere, la primicia en Alajuela. Sé que están trabajando en otros cantones, pero es importante que se lleve esa tarea. Las mismas compañeras con ese liderazgo que no es por aprobar una ley, no está ahí tangible, tiene que aterrizarse, y el compromiso de mujeres políticas empoderadas y lideresas en los cantones es precisamente desarrollar esa presión y esa incidencia para que los reglamentos sean una realidad en cada uno de los 84 cantones. Y tal vez para no hablar de este acompañamiento, de esta sociedad que hemos venido creando desde los partidos políticos y organizaciones de mujeres, hicimos un reglamento borrador conjuntamente el INAMU, la RECOM, las mujeres de las oficinas municipales de la mujer, vicealcaldesas desde mi despacho, para darles el instrumento, decirle, bueno, esto es lo que tienen que aprobar, no se rompan el coco, no es tan complicado, si quieren variarle algo, varíenlo, pero esta es la base para hacer el reglamento. O sea, creo que más allá del Frente de Mujeres también, como decía Huaizán hace un rato, hemos ido asociándonos a otras organizaciones de mujeres para lograr los mismos objetivos de todas, y es que vivamos una vida política sin violencia. Yo nada más quería terminar el tema justamente de la ley, porque una de las situaciones que nos pasa muchísimo a las mujeres es
que conocemos que existe la ley, pero no la leemos. Sabemos que hay un reglamento, pero nunca lo leemos. Y yo creo que hay que hacer un trabajo bastante serio, agradecer muchísimo, claro, todo el esfuerzo que se hizo, pero hay que hacer un trabajo con nuestras mujeres, con nuestras políticas, para que conozcan la ley, para que conozcan su reglamento. Y sobre todo, ese mismo trabajo vamos a tener que hacerlo con, perdonen, pero vamos a tener que hacerlo también con jueces, con compañeros que trabajan en otras instancias, porque el tema de violencia política no puede quedarse solo en el ámbito de los, digamos, niveles más altos. Tenemos que hacer que esos conceptos realmente lleguen a nuestras compañeras que están intentando ir aspirando a una sindicatura, por ejemplo, aspirando a participar en un consejo de distrito. Algunas veces entendemos que esto para los niveles muy altos pues puede ser muy fácil, pero realmente para nuestras mujeres no es tan fácil. Y yo sí siento que ese es parte de este reto que nos queda. Tenemos que ir cerrando porque el tiempo vuela, pero vamos a ir cerrando. Yo quisiera un mensaje de cada una, un mensaje cortito. Porque, bueno, lo decíamos al principio, mañana es el Día Nacional del Reconocimiento de los Derechos Políticos de las Mujeres Costarricenses, de ahí esta conversación el día de hoy. Pero ¿cuál podría ser un mensaje para las mujeres que desean participar activamente de la política? ¿Cuál es un mensaje para ellas, las que ya están inmersas en la política de forma activa, para los partidos políticos? Un mensaje en esta conmemoración tan importante. Tal vez empezamos en orden, doña Sonia. Gracias. Bueno, yo tengo que decirle a todas las mujeres que quieren ser políticas que solamente sientan ese deseo y se lancen. Aquí hay un grupo de mujeres que está trabajando precisamente para que los derechos no se vulneren y que las personas que realmente tienen interés en aportar, porque las mujeres tenemos muchísimo que dar, muchísimo. Realmente este país sería muchísimo mejor si más mujeres estuviéramos involucradas en política. Así es que las invito, las que quieran participar de las próximas elecciones municipales, es una oportunidad y no importa si no saben. Aquí hay un grupo de mujeres que sabe muchísimo y les puede apoyar. Doña Carolina. Realmente es importante que sepamos que las mujeres en este país estudiamos más, nos preparamos más y no entendemos por qué no participamos en política. Tal vez lo que nos falta es entender cómo se participa en estos procesos, pero adicionalmente saber que no podemos ser sujetas de violencia y cuáles son esos mecanismos, cómo se tipifica y cómo podemos atenderlo. La ley es para aplicarla. Si usted se siente mal en política es que algo está sucediendo y siempre lo he dicho desde esa perspectiva. Así que hay que entendernos, saber si queremos seguir, son decisiones muy personales. Pero si ya estamos metidas en el charco hay que saber nadar y les invito a que aprendamos a nadar y para eso estamos en el Frente Mujeres. Doña Giselle. Yo quisiera decirle a las mujeres, no solamente a las mujeres de mi partido, del Partido Republicano, sino a todas las mujeres, que vale la pena meterse en política y hacerlo porque yo quiero y porque me lo merezco y porque yo sé que yo voy a poder ejecutar esa labor. ¿Por qué? Y no permitir hacerse violencia política ellas mismas, porque a veces, y lo digo desde una experiencia personal, permitimos las mujeres que nos utilicen para hacerle violencia política a otra mujer. Debemos de decir alto esto, no dejar que nos utilicen y simplemente ir por nuestras aspiraciones, por lo que queremos hacer y sobre todo en lo que queremos colaborar con este país y para las nuevas generaciones. Querer, eso es, querer y estar seguros, no permitir que los utilicen. Dice igualdad, dice trabajar en equipo, no dice que las deben utilizar. Ahí es donde la mujer debe de decir, yo me merezco este puesto y es en este en el que quiero ir. Y eso es todo para lograr tener ese respeto de la otra parte y no majarnos entre nosotros las mujeres. Eso no nos ayuda, no nos fortalece, eso nos debilita. Muchas gracias. Doña Baizán.
Yo le hablo a usted, señora comunalista, la que conoce exactamente todas las preocupaciones y todas las necesidades de su comunidad. A usted que pertenece a una asociación de desarrollo, a usted que pertenece a la junta de escolar, a usted que pertenece a una cooperativa, todas esas mujeres que tienen una gran capacidad organizativa, también empiecen por democratizar sus hogares, sus comunidades y sus organizaciones, porque ahí es. ¿Cómo hacemos nosotros para estar en política? Tenemos que tener gente en la familia que entienda que esto es una labor importante y que también nos colabore, porque al final es democratizar también con el tema de los cuidados. No tenemos que estar en todo ni ser la supermujer que nos han vendido. Para que nosotras podamos estar en política también necesitamos apoyo de las personas que están en nuestras familias, en nuestras comunidades y que entiendan la capacidad de hacer política desde una esquina diferente, porque nosotras aportamos esa visión distinta de hacer política con afectividad, ¿verdad? Con empatía, y creo que necesitamos más mujeres en política, punto. Bueno, mi mensaje es que todas las mujeres hacemos incidencia política desde nuestros hogares. Todas las mujeres, desde nuestro metro cuadrado, somos buenas administradoras, somos buenas negociadoras y damos muchísimo a este país. Así que desde las acciones más pequeñas, desde ir al Consejo Municipal, prever si tenemos agua potable en nuestra comunidad, desde ver si los residuos son recogidos por nuestra municipalidad o no, todas las mujeres participamos de una u otra forma en política, hacemos incidencia política. Que el patriarcado, que la política no ha sido normalizado para las mujeres, sí, pero las mujeres somos el 50% de este país y vamos a estar en puestos de toma de decisión y ya somos tomadoras de decisión. No tengan miedo de hablar y de alzar la voz. Así que hagan mucha acción ciudadana en todas sus comunidades. Marcela. Si vemos la historia de la humanidad, nos hemos dado cuenta que la sociedad avanzó por la organización y la lucha de las mujeres. Si las mujeres no hubieran roto ese patriarcado, si las mujeres no hubieran exigido derechos, si las mujeres no hubieran exigido igualdad, si no hubieran exigido el derecho al voto, estaríamos en una sociedad todavía mucho más atrasada, porque todavía falta, ¿no? Así que yo el llamado que les hago es que pensemos qué sociedad queremos y que esa sociedad que queremos, igualitaria, inclusiva, tiene que estar el corazón de mujer ahí, en esa política, en los espacios de decisión. No es posible avanzar en la sociedad sin las mujeres. Ocupamos, señoras, a ustedes, como decía Guaizal, todas las señoras que hacen toda esa política social en las comunidades, porque esto es política electoral, pero ustedes todos los días hacen política, desde sus casas, desde todos los espacios, en las escuelas, en todo lugar donde están, cuando se sienten desde la pulpería a hablar con las vecinas, están haciendo política social, pero entonces las invitamos a que hagan política electoral. Es necesario que en los puestos de decisión hayan la visión de la mujer. Si no está la visión de la mujer, es difícil que avancemos. Tienen que estar el 50% de las decisiones, que el patriarcado aprenda, entienda que tiene que escuchar la voz de la mujer. Si no somos nosotras las que hablamos, nadie va a hablar por nosotras. Eso no es verdad, nadie va a hablar por nosotras. Somos nosotras las que tenemos que estar en esos espacios de decisión para que la sociedad avance. Tal vez no solo por usted, señora, por sus hijos que vienen. Usted no quiere hijos machistas, no quiere hijas violentadas, métase en política y haga cambiar la sociedad. Muchas gracias, de verdad, doña Sonia, doña Carolina, doña Giselle, doña Guaizán, doña Vivian, doña Marcela, muchas gracias por la participación el día de hoy acá. Y a usted que nos estuvo acompañando a través de nuestras redes sociales también. Muchas gracias por haber formado parte de esta hermosa conversación donde el reto está, la participación de las mujeres en la política es vital. Somos el 50% de la población. La invitación está hecha y los mecanismos y las instituciones
que le pueden ayudar a dar el sí y hacer ciudadanía activa, están esperando que usted las contacte. Así que bueno, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en las próximas semanas. Hasta siempre.